Cambio de sexenio, nuevos símbolos, nuevas formas de hacer política y, por supuesto, un proyecto que apuesta por conseguir no solamente el apoyo que ya tiene, sino también la posibilidad de convertirlo en una realidad. En medio de una enorme algarabía y respaldo popular, el presidente López Obrador tomó posesión. Fue aplaudido por un mensaje esperanzador, pero dejó dudas en política y economía. El inicio de la administración López Obrador hoy en la mira. Se inicia un nuevo gobierno, un nuevo sexenio, con símbolos y mensajes radicalmente distintos a los que habíamos tenido durante los últimos años, con una figura fuerte, la figura de Andrés Manuel López Obrador, concentrando el poder y, por supuesto, las enormes expectativas que se tienen sobre el gobierno que va a instrumentar en los próximos años. Tanto su presencia allá en San Lázaro como también después en la Plaza de la Constitución nos hablan de un liderazgo sumamente fuerte, nos hablan de pues una confrontación también con las administraciones anteriores y este concepto de lo liberal o neoliberal en algo que uno supondría pues tendría que ir aterrizando paulatinamente en propuestas que por un lado tengan los recursos para echarse a andar y por otro también fundamentalmente pues entiendan que hay cosas en el mundo de la política y en el mundo de la economía que tienen que ser enfrentadas con realismo y no solamente con propuestas que a veces pues no tienen la posibilidad de instrumentarse. Bueno, hay muchos temas, son 100 compromisos que presentó. Me parece que los discursos, el de San Lázaro y el del Zócalo, están de alguna forma coordinados. Son dos tonos diferentes, uno es para el ámbito político y demás, el otro es muy para la gente, es prácticamente un discurso más de inicio de administración, de cierre de campaña, pero son 100 compromisos que asume. La parte social yo la veo bien, la veo necesaria, quizás se podría hacer de otra forma, pero los compromisos sociales me parecen muy importantes. Creo que falla sobre todo, y es la pregunta, es en los cómo, en cómo se van a comenzar a implementar. Me parece que después de estos 100 compromisos, después de lo que se dijo en San Lázaro, en el Zócalo, con todo, como tú decías, el arrastre popular indudable que tiene Andrés Manuel López Obrador, los ojos van a estar muy puestos en el presupuesto 2019 para ver de qué manera se puede fraguar todo eso en hechos. Sí, deja una enorme esperanza. Me gustó el remesón de conciencia social que dio tanto en su mensaje en San Lázaro como en la Plaza de la Constitución. Ahora, estas enormes expectativas que han generado, vamos a ver cómo las puede satisfacer a través de la concreción de un programa de gobierno en el cual no nos ha explicado los cómo. Autosuficiencia en energía, autosuficiencia alimentaria, dinero para todos los jóvenes, doble dinero para los adultos mayores, en la frontera para abajo el impuesto al valor agregado, para abajo los impuestos, es decir, una serie de medidas que tendremos que saber cómo se van a financiar y me llamó la atención, eso sí, su añoranza por el pasado y haber hecho tabla rasa con todos los sexenios anteriores de los últimos 36 años que dejaban un país en quiebra, dijo en el Zócalo, lo cual no es así. Esta idea, y que lo dijo Carlos Ursúa hace 3 días, dijo que la economía estaba bien. Pero lo interesante aquí es cómo logra cambiar esto que Peña Nieto llamaba el ánimo social, que lo veía como pues muy enojado y de repente tienes tanto a nivel nacional como por supuesto en cada una de las plazas, una especie de esperanza de que esto es totalmente diferente a lo que hemos tenido. Independientemente de si esto sea real o no, se puede instrumentar o no, la presencia de un líder con estas características empieza a generar la
percepción en la comunidad y en las distintas sociedades específicas de que el cambio es posible, de que hay instrumentos para lograrlo. Y aquí, insisto, este bono democrático que hoy tiene, el que yo creo que no lo tuvo ni Vicente Fox, ni incluso en la transición entre el PRI y un partido de oposición. Hoy yo creo que pues, es tanto el poder que tiene que también la expectativa se potencia en esa parte, y a partir de ello también esta idea de brindar resultados de forma inmediata, este inmediatismo que le están exigiendo aquellos que lo apoyaron. Hoy, por supuesto, pues es, no sé si un elemento de impulso, pero sí un condicionamiento difícil de manejar para el presidente de la República, ¿no? El dar algunos resultados inmediatos en los apoyos que se van a dar a jóvenes a tercera edad, y eso se va a lograr porque están los recursos, se puede administrar. Hay otros resultados de los 100 compromisos que son mucho más difíciles de lograr. La duda que yo tengo, porque se necesitan resultados rápidos, un trabajo eficiente y que vaya trabajando en forma coherente. La duda que yo tengo es si el capital humano, para decir, no solamente estamos hablando del gabinete, de las estructuras que giran en torno al gabinete, están capacitadas para hacer tan rápido todas esas medidas, hacer llegar esos millones de apoyos a millones y millones de personas en forma rápida y en forma eficiente no es sencillo. Hacer que las cosas funcionen en todos los demás ámbitos no es sencillo. No es tan rápido ni tan fácil. Entonces va a haber que ajustar equipos, va a haber que evaluar equipos, va a haber que trabajar sobre eso para que esos resultados se comiencen a presentar y tener una política de comunicación que le explique a la gente que no se va a poder lograr en un día, en dos, en una semana, en un mes, lo que se plantea como que simplemente llegando el gobierno va a cambiar. Sí. Ahora bien, el punto es que se crean expectativas tan altas. El propio presidente de la República las alienta y creo que es un reto formidable. Me parece que si se concentrara en una administración que baje un poco la corrupción, la corrupción, que baje la inseguridad y que baje la desigualdad, señores, habrá cumplido un gran gobierno. Pero pretender transformarlo todo, decirle a los pobres que van a tener dinero permanente y habrá trabajo y habrá decoro, cuando las finanzas del país no sabemos cómo se van a comportar, que vamos a tener gasolinas y gas que no van a subir, cuando esos precios son del mercado internacional, creo que hay compromisos que son innecesarios para un presidente que tiene un gran respaldo popular, que con esos tres conceptos nos daríamos por bien servido. Menos corrupción, menos inseguridad y menos desigualdad. Y ahí el elemento es importante porque el discurso de López Obrador es el discurso que le llega a la gente. Decía Roberto Gil por ahí en un tuit, decía, es que a los tecnócratas se nos olvidó esa vinculación directa de nosotros, los políticos, con la realidad cotidiana. Y creo que ese es el clic que tiene Andrés Manuel López Obrador a la hora que transmite algo que puede resultar, como tú decías, pues son expectativas enormes, es un lenguaje sencillo, un análisis que se evita entrar en la propia problemática. Sí, de blancos y negros. Y blancos y negros. Y negros. Y eso le permite, por supuesto, traer el apoyo. Sí, hay detalles, ya, para entrar a temas concretos, como también lo señalaba Pablo, en los nombramientos, en los equipos. A mí me llamó profundamente la atención la designación de Gers Manero en la PGR, con vistas a convertirse en el próximo fiscal general. Es un hombre que ya ha estado en el gobierno. Me llama mucho la atención que desde el mismo domingo comenzó a desplegarse y a trabajar la Guardia Nacional, que todavía no tiene un marco legal sobre el cual hacerlo. Me parece que en ese tejido fino va a haber muchas cosas que habrá que ir resolviendo, ¿no? Hay un ánimo para que al presidente le vaya bien. Lo que decía R es cierto, sí, logró cambiar esta temperatura social, este ánimo social que existía tan negativa. Sí, pero con ciertos datos injustos les deja
un gobierno que no está en quiebra, Un país. les deja finanzas sanas, les deja 192 mil millones de inversión extranjera. Es decir, si va a poder reaccionar a estas demandas que decía Jorge, de los apoyos sociales a algunos grupos, no va a poder ser a todos, es porque tiene dinero Tiene en la recursos, caja. claro. Hay Así es. dinero en la caja. Sin embargo, las altas expectativas tendrá que administrarlas. Yo entiendo perfectamente cómo este respaldo popular el presidente lo quiere volcar en realidades al día siguiente. No se va a poder. Y eso lo tenemos que decir nosotros de la mejor buena fe. Incluso la propia estrategia de austeridad ha reducido tanto algunas secretarías, algunos espacios, que va a ser muy difícil, tener el censo de los millones de personas, de los jóvenes que van a recibir estos 2.600, unos 3.600 pesos, otros. Es muy difícil tener eso, se necesita un ejército de personas para instrumentar, por ejemplo, los acuerdos con las empresas donde van a trabajar esos jóvenes. Se necesita todo un andamiaje que yo no veo que exista el día de hoy. Yo creo que ahí hay dos figuras importantes que seguirán tratando de aterrizar los proyectos. Son Carlos Ursúa por un lado y Alfonso Romo por otro. Desde lo político dentro de la propia presidencia y por supuesto en la Secretaría de Hacienda, más el tema de la autonomía de Banco de México, que le tiene que dar precisamente este encuadre. Carlos Ursúa sabe muy bien que el 15 de diciembre tiene que tener un presupuesto que sea reconocido por los mercados para evitar problemas mayores. Todo el tema de la negociación o renegociación de bonos con respecto al aeropuerto tiene que entrar en esta dinámica de, pues, estamos haciendo algo diferente, pero tenemos la capacidad y la fuerza para hacerlo. Yo creo que Pero es un choque, eso, por ejemplo, es un choque con la realidad. Así es. Donde Exacto. vas a estar pagando miles de millones para algo que no vas a algo que no construir. vas a usar. Ahí es donde vamos a ver qué hace un secretario de Hacienda que tiene que presentar, por un lado, cifras creíbles a los mercados y por el otro lado, responder a la demanda propia del presidente de la República. Como en todo hay claroscuros. Yo me detengo en dos cosas. La autosuficiencia energética sin reforma energética. Es decir, vamos a producir 2.600.000 barriles diarios sin reforma energética, porque ya la mandó a la congeladora, no habrá más rondas. Luego, sin el fracking, renunciando al fracking. ¿Por qué? En otros países a los que les importamos gas, ellos sacan el gas por fracking. Es decir, nosotros nos hacemos el harakiri, no al fracking, pero le compramos a otros que lo hacen. Sí hay muchas dudas, pero también hay un gran aliento para renovarnos y que las cosas salgan bien. Ezra, Jorge, se nos fue el tiempo. Muchas gracias a todos, muchas gracias a ustedes. Esto fue En la Mira.